Partamos el programa 18 de mayo, como día lunes, con grandes invitados. Vamos a hablar de contingencia, de qué es lo que está pasando con la ley de reconstrucción. Estamos con Félix Allende, con Rodrigo Smart. Ambos han hecho una fundación sobre un tema que se habla de una pandemia invisible que les vamos a contar. Y después vamos a hablar de emprendimiento, de cómo está funcionando la relación entre un chileno y China para importar, para empezar a emprender. También vamos a hablar de electromovilidad. Y vamos a hablar de todo lo que salga con mucha espontaneidad, porque esto es Como Día Lunes. Como Día Lunes también le manda un saludo a Cristian Lavé, que hoy día no va a poder estar, mi hermano, porque está de viaje gozando allá en Río de Janeiro. Así que lo vamos a extrañar, va a hacer falta en el panel, pero voy a tratar de llegar a la popularidad que él ha llegado en este programa, a ver si podemos reemplazarlo. ¿Ah? Ojalá lo podamos reemplazar y hacerlo como lo hace. No, jamás un hermano debiera hacer eso, siempre hay que mantener los códigos de lealtad. Oye, antes de partir quería hacer mi primera mención. Si quieres crecer profesionalmente en IAC, tienes el diplomado que necesitas. 100% online, a tu ritmo y compatible con tu trabajo. Más de 20 programas en área de tecnología, construcción, minería y más. Postula hoy a IAC.cl. Lleva tu perfil al siguiente nivel. Partamos un poco. Félix, ¿cómo estamos? Me gustaría que te presentaras ante la gente algo de tu historia de vida. Vamos a hablar un poco de contingencia, pero para que la gente sepa a quién estamos escuchando. Muy bien. Gracias, José, por la invitación. También saludo a Cristian. Yo soy un hombre que me he dedicado, yo creo que gran parte de mi vida, a lo que es la inversión pública. Eso es como inversión pública. Lo que vamos aterrizando esos temas como en lenguaje ciudadano para que la gente empiece a cachar qué significa, etc. La inversión pública es todo lo que la gente observa en la ciudad que es de beneficio para el uso del tiempo libre. Siempre lo digo así, cuando vas a un centro cultural, cuando vas a un parque, cuando disfrutas de una ciclovía, cuando vas a una piscina temperada, un sistema de polideportivo. Nosotros nos dedicamos a desarrollar ese tipo de inversión que va en 100% beneficio de las comunidades. Y esa inversión, por el nombre, vamos a hablar bien en básico, viene con recursos públicos que se invierten de alguna forma para beneficio comunitario, cultural, obviamente de todos los contribuyentes o a personas que viven cerca de un sector. ¿Ya? ¿Cuál es la obra de inversión pública que tú crees que en estos momentos falta en Chile o falta algún elemento que no estamos valorando, qué sé yo? ¿Tú crees que falta más infraestructura en colegios, más en plazas, centros de rehabilitación, centros de salud mental? Bueno, unas cosas son el esparcimiento y otras cosas son como las políticas públicas que se basan en solucionar problemas de los chilenos. Ahí danos un approach. Sí, mira, yo por mi experiencia, José, yo creo que la mejor condición para promover la movilidad social, para fortalecer ese tejido social que ocurre dentro de una comuna con muchos recursos, pero también puede ocurrir una comuna más desposeída de esto, es la infraestructura deportiva y la infraestructura cultural. Yo creo que ese elemento, cuando tú lo explotas desde el punto de vista de las comunas, genera un cambio total. Hay comunas que lo han hecho muy bien en la región metropolitana cuando han fortalecido este plan de inversión en el largo plazo. Por ejemplo, Huechuraba, con el alcalde Carlos Cuadrado, que partió un proyecto de una ciudad deportiva en el año 2012 y el cual concluyó en el año 2025 y sigue en etapas, que en el fondo termina el 2025 con el gran estadio, pero ahí se construyó un polideportivo, una piscina temperada. A la vuelta tiene un centro cultural recientemente inaugurado. Me imagino que lo que cuenta sobre el deporte, la infraestructura para el deporte, tiene mucha relación también con la prevención o con darle a los jóvenes, niños y a la familia en general espacios deportivos para, obviamente, no caer en espacios oscuros que la sociedad propone, como el consumo de drogas o malos hábitos, caer en la carrera delictual, etcétera. Exacto, es como tú vas luchando contra esas incivilidades. Que ahí, mira, yo voy a hacer mención a tu papá, porque tu papá fue un gran alcalde. Un gran alcalde. Que a mí Cristian Lavé fue alcalde 16 años. Sí. Y yo te diría, para mí, desde un punto de vista de gestión de gobiernos regionales, era el mejor alcalde que ha tenido la región metropolitana en estos últimos años. Y se lo digo... Recordemos que yo viví esa gestión desde la casa. Me acuerdo que en esa época se hicieron los primeros cableados subterráneos en el área de Pocuro. Se hicieron los primeros spas comunitarios, de alguna forma, que es el Club Providencia. El centro comunitario El Aguilucho. El Aguilucho que lo impulsó tu papá. Y ahí hicimos un experimento social muy bueno. ¿Tú estabas involucrado? Yo estaba involucrado desde el gobierno regional. Hablando con un experto. ¿Por qué? Porque ¿es tan experto, Rodrigo, en otras materias? Solo para distraer.
¿Ah? Seco. ¿Seco? Ya, Seco, ok. dejémoslo como Validado. Segunda validación del programa. Eso, mira, hicimos un experimento con tu papá y con Rodrigo Delgado en el año 2000. Paréntesis, esto no estaba Exacto. pauteado. No estaba pauteado. Esto ha salido normal nomás. Ya. Pero mira, llevamos el centro comunitario El Aguilucho y tu papá lo cede. Porque Rodrigo Delgado, que era alcalde de Estación Central, no tenía recursos para contratar un diseño de un centro comunitario, piscina, Me acuerdo de eso. polideportivo, ¿cachai? Que es un programa arquitectónico muy rico. Y se lo ceden a Estación Central y Rodrigo recibe la cuestión, no sabía nada que hacer. Bueno, ya ahí nosotros desde el gobierno regional lo apoyamos en transformar este proyecto y lo llevamos a la Villa Francia, en Estación Central, qué en buena. 5 de abril con las parcelas. Y tú vas hoy día a verlo y es yo te diría, de las cosas que más cuida la comunidad en Estación Eso te iba a Central. preguntar. Y ¿cómo de los hecho, cuidan? cuando llegan todos los 11 de septiembre, ¿cierto? Que se queda Claro. la embarrada en O Estación el día del Central, el joven día del joven combatiente. delincuente. Tú vas a ver el polideportivo y está impecable. Porque es una de las cosas que Lo más atesora. reconoce. Oye, paréntesis, temas que van haciendo aquí en el programa porque somos espontáneos como día lunes. Sí, claro. Importante en eso recalcarle a la comunidad, hoy día no estamos en periodo electoral, pero que evalúen bien a sus alcaldes, porque un alcalde bueno puede generar cambios en tu vida, porque son los alcaldes los que hacen estas inversiones, que están en primera línea de la comunidad. El alcalde, por ejemplo, en el caso del alcalde Delgado, que fue ministro del Interior después, le mando un saludo, amigo y excelente político. Cuando un alcalde tiene la capacidad mental de ir a buscar un ejemplo, de valorar a otra administración, porque aquí en política no nos mintamos, los egos son grandes. Aquí quiero yo inventar el cachipún, yo inventar la matita solita y el zapatito cochinito. Así funciona. Y Rodrigo Delgado ahí lo que fue es a buscar un buen ejemplo de implementación, de modelo de gestión. Así es. Y lo llevó a una comuna que lógicamente en esa época, y probablemente ahora también, tiene menos recursos de recaudación y tiene probablemente una comuna más popular y quizá también con una realidad un poco más resistida, que temas de delincuencia, tiene más lugares vulnerables. Providencia hoy en día es como el centro del centro de alguna forma. Sí, mira, Estación Central, es que lo bonito de este experimento social que después Rodrigo lo traspasó a La Pintana. Ah, Y perfecto. El primer polideportivo de La Pintana es el mismo que está en el Aguilucho en Providencia. Esa es una cadena de valor. Es una cadena de valor pública que se ha generado desde que adaptamos este proyecto de Providencia, pasó a Estación Central pasó a La Pintana, y entiendo que otras comunas también lo han utilizado de modelo. Pero ahí donde tú ves cómo esta forma de hacer ciudad es la que mueve cuando los alcaldes tienen este propósito de querer cambiar la calidad de vida de la gente y no se quedan esperando que el Ministerio del Deporte les traiga el polideportivo. Y estos gallos del Ministerio del Deporte fueron a, no sé, ponle tú a Inglaterra a ver cómo funcionaba el sistema del polideportivo de Inglaterra, siendo que acá en Santiago tenéis lo mejor que se ha hecho y funciona de buena manera con un buen modelo de gestión deportiva. Oye, me voy a poner medio esquizofrénico. Dale. A todas las personas que están pensando hoy día y escuchándonos en la radio, viéndonos por Zapping o por YouTube, que están diciendo estos gallos son una lata, están hablando puras tonteras, los quiero retar. Me estoy imaginando que lo están pensando. Puede ser. ¿Por qué? Porque imagínense lo Yo me quedo importante callado, que por si es acaso, ¿eh? cómo saber cómo se genera una política pública en tu barrio, saber lo importante que es un alcalde. Entonces, a los que están un poquito aburridos en este momento, que no creo, me estoy poniendo esquizofrénico, que tomen en cuenta esto para después cuando voten por un alcalde, cuando elijan a sus autoridades, los concejales, que son los que aprueban estos proyectos. Así que es un pequeño espacio de educación cívica que estoy poniendo y desde la esquizofrenia y la desconfianza. Pero hace bien, yo creo que a Chile le hace mucha falta dar a conocer las buenas prácticas. Sí. Y eso se nos olvida como país, Sí. se nos olvida como sociedad. Siempre destacamos lo negativo. Y se le olvida a la clase política también, que en el fondo no es capaz de reconocer a su adversario político porque lo miran como un enemigo. Exactamente. ¿Cachai? No es como un adversario. Y eso yo creo que está el gran problema que tenemos hoy día. Excelente, Félix. Muchas gracias por ese repaso de lo que es la inversión pública, que es parte de uno de los expertise. Ahora vamos a pasar solamente a un temita político para ver si lo podemos interpretar acá entre los dos. ¿Cómo creen que se viene esta semana? ¿Cómo están viendo desde la perspectiva de la independencia de cada uno de ustedes, de los ciudadanos, lo que está pasando en la administración del gobierno?
Hoy día, ayer, dentro de la semana, salió la CADEM, en el que el presidente Kast baja 31% y sube un 51% de desaprobación, elemento que en todos los gobiernos es normal. Hay un periodo en que los gobiernos se van ajustando su popularidad. Además, la política tiene este componente que no sé si es muy bueno y no sabría tampoco cómo cambiarlo, que tiene que esa brecha entre lo que los políticos prometen en campaña y lo que realmente pueden hacer. Y acá hay dos flancos, obviamente. Uno es la percepción de seguridad ciudadana y el otro es esos 300.000 inmigrantes irregulares que íbamos a llevar hacia... prefiero decir a llevar a sus propios países, a su tierra natal, para que vayan a disfrutarla y hacer sus delitos allá. Yo creo que hoy día el gobierno en este minuto está cojo en esa materia, o al menos en percepción, porque no necesariamente lo que dicen las encuestas es lo que realmente está pasando en la administración, en la tramitación de las normas. Probablemente están avanzando, pero me gustaría saber ustedes, cada uno de ustedes, cómo percibe lo que está pasando en términos de la entrada de la ley de reconstrucción, que tiene pocos temas de reconstrucción, son más temas tributarios o cambios para la recaudación. Para reactivar el país. Para reactivar el país. Yo creo que el nombre no está del todo bien puesto, pero y con respecto a la percepción de seguridad. Los dejo primero, la Tombo, la Allende. A ver, yo creo que a mí me ha tocado participar en procesos de instalación de los gobiernos nuevos. Y siempre se cometen errores porque yo siempre he tratado de entender esta lógica que hay detrás cuando en 2 meses se quiere hacer todo y mostrar todo para una encuesta bien evaluada en los primeros 90 días. Es como pan para hoy y hambre para mañana. Pan para hoy día, hambre para mañana. ¿Por qué? Porque a veces se peca del exceso de entusiasmo. Creo que hay de repente mucha inexpertise en la instalación. Muchas veces los equipos que acompañan este proceso de instalación no tienen la experiencia suficiente, y es lo que se ha visto un poquito demostrado en la instalación del gobierno del presidente Kast, a quien respeto mucho, valoro mucho, le tengo mucho aprecio, pero obviamente que creo que ha sido un proceso duro en donde el gran actor, digamos, de este proceso se lo ha llevado el ministro Quiroga, pero que donde también hay una falta de coordinación que yo veo de afuera como ciudadano. Sí. En este rol que ha tomado el segundo piso de un poder de facto, que yo creo que eso... ¿Tú crees lo que dijo el presidente de la Cámara, a quien respeto mucho, Jorge Alessandri, que creo que es un tremendo político del sector centro-derecha, que dijo que nos contó un poco que en un viaje a Nueva York al ministro Quiroga le están creciendo las orejas? O sea, pasó de escuchar más, o tú crees que eso no ha pasado todavía en la materialidad? Acuérdate que eran 50 artículos, ahora son 30, estamos hablando de la ley de reconstrucción ahora. Yo creo que él empezó a sopesar lo que es gobernar. Le vino la gravedad política. Es muy distinto ser consultor y prestarle servicios al privado en el rol que él lo hace muy bien, y otra cosa es con guitarra. Obvio. Cuando te sientas en un cargo, le digo yo, y obviamente con violonchelo, con toda una orquesta que tenéis que ir. Hasta con el triángulo, sí, es muy difícil, acá. Es muy difícil. Pero ahí creo que ahí hay un tema que falta precisión, porque uno va viendo distintos temas, y te voy a dar el pase, Rodrigo, que cuando se hacen anuncios que generan incertidumbre en la industria, que le ha pasado a la Cámara Chilena de Construcción, que Rodrigo ahí es muy experto en el tema de materia inmobiliaria, pero que obviamente tú no podés llegar y generar un anuncio sin que se conozca, sin que le hayas consensuado con los distintos gremios. Actores. Porque eso es lo más grave, que en el fondo tú, si quieres generar un proyecto fortalecido, que tenga amplias mayorías, porque tampoco podéis estar jugando en el Parlamento con 3, 4 votos más, porque esto se está avanzando en Chile, la reforma tributaria, una reforma de reconstrucción en materia tributaria para los 20 años que vienen. Antes de pasar a Rodrigo, que está desesperado por dar su opinión como ciudadano, que me parece bien la desesperación, cuando uno quiere opinar lo tiene que demostrar. Es importante entender que en política, en estos grandes ambientes, en el segundo piso, en el Congreso, en el Senado, los acuerdos tienen que estar antes de la reunión. La reunión es una exposición, es estar a punto de meter el gol, donde uno pone la pelota, elige el jugador que va a disparar, el que va a atajar, y hace todo de alguna forma, no de forma peyorativa, pero es un teatro. La reunión final en la que entra la prensa, etcétera. Las reuniones, y lo que he aprendido de gente avesada en política, las reuniones se tienen que acordar y se negocian antes de la reunión pública.
porque cuando uno se expone a reunirse con ciertos alcaldes sin tener cuáles van a ser sus petitorios, cuáles van a ser las respuestas, se generan probablemente algunas cosas, algunos conflictos comunicacionales o la Falsa improvisación. expectativa. Sí, siempre hay que dejar espacio para la improvisación, la política es así, pero el tonelaje político uno lo nota cuando las cosas están más o menos acordadas. Sí. Rodrigo, ¿qué estás Mira, pensando tú? yo te voy a llevar en base a lo mismo que estábamos conversando, te voy a llevar a un tema más de mi expertise. Yo De nunca- mi ex, dijo. De Ah, mi dijo ex expertise, que después expertise. vamos a hablar de eso. Después vamos a Sí. hablar de eso. Yo no soy experto en política, pero sí últimamente me he entusiasmado bastante con entenderla. ¿Por dónde va a ser candidato Rodrigo Smart? Yo creo que allá va. No sé, no. Pero, a ver, a mí lo que me... Un hombre smart para tu comuna. ¿Ah? Mira, a mí lo que me preocupa hoy día es el concepto de comunicaciones. Yo creo que hoy día estamos en un país cada día más polarizado, con más odio, que si es de la izquierda o es de la derecha el que propone algo positivo, se lo revientan igual. Sí. Aquí estamos inmersos hoy día en una sociedad que tiene un permanente acceso a ver políticos odiándose, gente odiándose. Entonces hoy día, ¿para dónde queremos conducir el país? ¿A un país mejor? ¿O queremos un país que estemos todos enemigos, peleados y que no hagamos nada? Yo comparto eso, Rodrigo, porque uno lo vive en la casa, lo dicen los amigos que no están involucrados en política, la gente que no está en las comunicaciones, dice, ¿hasta cuándo pelean los Ramones? Obvio. ¿Hasta cuándo se pegan cuchilladas por la espalda? Obvio. Porque además la gente ve el fuego, amigo. Es decir, supuesto. cuando alguien de Chile Vamos le pega muy fuerte al gobierno, del gobierno le vuelve a Chile Vamos o al partido, que este roce que hubo de Esquella, Coria Raza, que puede pasar, somos humanos, es parte de un equipo, de un trabajo, tampoco hay que ponerle tanta gravedad a esas Sí, cosas, pero no la voy a gente- pasar allá a la institucionalidad. Yo creo que Ese ese es el tema de fondo. Ese es el tema de Pero, fondo. pero eso hay que educar porque para que la gente no lo juzgue lo tiene que entender. Po. Y yo creo que se hace poco esfuerzo en entender En cómo comunicar. son. ¿Cómo son las No, cosas? la Ojo. comunicación tiene relación con exponer realidades para que la gente la entienda. Sí, pero Porque- los políticos Dale. no se han hecho responsables de sus palabras. O sea, tú cuando hoy día estás expuesto a la opinión pública permanentemente, cuando tú eres un comunicador que va señalando cuáles son las directrices del país, tú tienes que ser una persona que tenga totalmente un eje que piense en el ciudadano y no en tu partido. Por supuesto. Entonces, hoy día, como ciudadano te hablo, yo hoy día veo que hay un enredo, un nudo en la política tremendo, que lamentablemente están todos peleándose entre todos y todos tratando de sacarse la foto más positiva posible, sin entender que llevamos un país que hemos vivido los últimos años con temor, con inseguridad, con una serie de adjetivos que te podría dar que nadie valora ni nadie trata de apaciguar. O sea, hoy día yo te diría que el nervio de la ciudadanía está más por el show que estamos viendo en la política. Los ciudadanos estamos sensibles a las tonteras que uno ve de repente en la Exacto. tele. Quería poner un ejemplo, por ejemplo. No sé si es bueno o malo, y si es malo me agarran a cachuchazo, me dicen, puta, weón, fome, ¿Cuál weón fome? y pavo. Por no decir otra palabra que puede ser más peyorativa. Oye, yo estaba pensando cómo podría definir hoy día para que la gente lo entienda, incluso los jóvenes, por qué uno tiene que comunicar bien en política. Y los que se meten a ChatGPT, a Copilot o utilizan inteligencia artificial sabrán que la gran diferencia no es la información que te llega de vuelta de la máquina. La diferencia está en cómo tú preguntas o expones el tema que quieres Exactamente, analizar. exactamente. Porque si yo pregunto Congreso Nacional, ley de reconstrucción, me va a llegar información básica. Dura. Pero si yo le agrego, hoy quiero saber que me expliques de esta norma, cómo influye en tal parte, cuáles son las miradas que hay. Entonces, la comunicación, esto es un ejemplo para las personas jóvenes como yo, y también para quienes leen política, la comunicación se trata de dar buena información al mercado o a alguien para que te llegue un buen resultado. Por Que es un supuesto. feedback en este caso de la comunidad, y también para que la comunidad pueda entender bien para responder a través del voto, a través de la participación ciudadana o de otros elementos. Con esto no los voy a dejar responder, me voy a poner autoritario, cosa que no se debiera hacer, menos en Chile. Vamos al tema de ustedes.
Hay un tema importante que Félix y Rodrigo le llaman una pandemia silenciosa. Y es algo muy lamentable que sentimos de alguna forma, que se siente en el género masculino. Y esto no se trata de ser antifeminista, al revés. Nosotros todos somos padres, tenemos una relación bien con las mujeres en general. Lo importante es que no se nos juzgue antes. Que a veces cuando uno entra a una demanda o cuando a uno se ha apuntado con un dedo, el juicio está hecho, porque eres hombre, porque hay un canal y una historia de hombres que han abusado y han sido, perdonen la expresión, una mierda, Sí, con sus hijos y con sus señoras. Con todas las y hoy letras. día hay toda una generación que probablemente está pagando el pato, sin ninguna consecuencia. Hoy día te puede llegar una demanda leonina. Uno tiene que contratar abogado y muchas veces hay hombres que son inocentes y pueden estar incluso hasta 10 años sin ver a sus hijos, 5 años. Bueno, acá tenemos a los creadores de la fundación. Ni un día más. Ni un día más. Y nos van a explicar un poco de cómo funciona la fundación, pero me gustaría más hablar del problema en general. El otro día pudimos presentar la fundación. Así que vamos con Rodrigo ahora, después con Félix y nos vamos interrumpiendo ahí espontáneamente. Son las 12:23. Nos quedan 9 minutos aproximadamente para terminar este módulo. Mira, para no volver a qué es ni un día más, sino que cuál es la problemática, hoy día nosotros lo que tenemos que entender es que existe niños que están siendo vulnerados en todos sus derechos, y sea padre o madre el afectado, también están siendo vulnerados indirectamente. Yo por eso hablo de que Ni un día más no tiene género. Eso. No yo como en la lectura al tiro lo interpreté como prohombre, pero ahora que me explicas, tienes razón, pues. El niño es el que está al El centro. niño es el centro. Ya, perfecto. ¿Cachai? Qué bueno ir entendiendo. Sí. Esto de estar comunicando relativamente bien. Exacto. Y si tú te fijas hoy día lo que está sucediendo, vuelvo a lo que comenté políticamente, no están haciendo ponernos en guerra padres y madres, en vez de ser un equipo. ¿Me entendí? O sea, es que eso responde a una ideologización extrema del Exacto. que ha venido. Yo siempre digo, esto no es que haya ocurrido de la noche a la mañana. Tú cuando entiendes el fenómeno de la ideologización del feminismo extremo y cómo nos transformamos de un día para otro hombres que somos papás en enemigos En criminales. sociales y criminales, porque una política del Estado de Chile que parte en el año 2008, y hay que ser súper responsable en esto porque fue el propio gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en su primer periodo de gobierno que empiezan con esta agenda de ONU. Esa era una cosa impresionante. 2030, claro. Cuando tú empezabas a decir, oye, ¿qué? Querían meter el género por todos lados, hacerlo como por force. Y tú decías, oye, está bien, me parece que es una excelente medida. Y no solo de un equidad. género. Pero no solo un género. Y el Exacto. tema que el péndulo se fue completamente para el otro lado. Y Estamos con quedamos Félix un- Allende en este minuto hablando para que vayan reconociendo las voces y Rodrigo Smart. Y ahí yo creo que lo que dice Rodrigo es verdad, mira, y cuando yo el otro día te decía, José, hay una pandemia oculta porque hay una cadena de cosas, una cadena, un fraccionamiento ideologizado de los tribunales de justicia de familia. En Exacto. Chile, Oye. el gran responsable de la desvinculación parental y marental, pues no tenemos género, porque pueden ser los progenitores, padre o madre, que es afectada por una falsa denuncia. Ojo, y la familia extendida. La familia extendida, porque esto aquí no es uno que vive el drama como papá, la tragedia como papá. Están los abuelos, están los tíos, están los primos, está un conjunto de personas que son parte del ecosistema familiar y que obviamente de un día para otro se ven vulnerados. Mi mamá tiene 83 años y no ve a sus nietas más pequeñas, que son la Catalina y la Rafaela, hace 4 años. Le he quitado 4 años de su vida, de lo más preciado que que tenía, nunca era van a su volver. nieta. ¿Entiendes? Nadie se Qué, lo nadie va a se qué lo va a difícil, quiero reconocer un poco la valentía de ustedes, porque ambos crean esto en un lugar común, que es que ambos se han visto afectados por esta dinámica, están sin ver, al parecer, ustedes me corrigen, a sus hijos, y importante entender que cuando uno cree o la defensa, muchas veces las mamás están en una posición neutro y las defensas y todo el canal de, no sé si corrupción o influencia que hay internamente en los tribunales, influye y le dice, mira, es que la demanda tenemos que dejarla con tejo pasado para que esto quede acá. Entonces, al final es una negociación Mira. que puede amedrentar, y dos, que al final termina la acusación, el titular puede terminar afectando la honra y también
cómo los niños ven por escuchar tras las puertas, por las peleas, las conversaciones con el abogado en la misma casa, y eso que no todas las personas tienen para un abogado, tienen que recurrir a abogados públicos que no tienen la misma afección o la misma involucramiento que tiene cuando tú le pagas a un abogado. Exacto. Entonces, algunas preguntas. Uno, ¿conocen muchos casos de hombres que realmente se les ha visto afectada la honra? Lo que tú decías, cuéntanos un poco cómo ves el tema dentro de los tribunales de familia y cómo funciona esto de la pertinencia de una demanda, porque cuando a uno le llega una demanda, por ejemplo, y te dicen, no, es que yo quiero una pensión de 1 millón de pesos, y eso es 4 o 5 veces lo que realmente podrían obtener el afectado, el demandado, oye, se cae la silla, pierde la fe, se le enreda, se le aprieta la guata, hay una sensación humana, sin desconocer todas las causas que tenemos que apoyar, en que hay que apoyar y seguir apoyando a las mujeres contra toda la violencia de género, etcétera. ¿Ah? Ahí te quiero interrumpir, Vaya nomás. porque finalmente si tú decís que hoy día hay una judicialización de los niños al momento de un divorcio extremo, volvamos a los niños, están siendo instrumentalizados, manipulados y utilizados como una moneda de cambio. Entonces finalmente lo que estamos viendo hoy día como padres y madres es que hoy día somos criminales antes de que se nos compruebe que somos inocentes. Entonces, a raíz de lo que tú dices, no son 1, no son 2, no son 3 los casos, son cientos de miles de padres que hoy día los han vulnerado en todos sus derechos. Y madres también. Y madres también. Ustedes, stop. Ustedes que viven esto permanentemente y además están haciendo un trabajo, prácticamente generando normas o políticas públicas al respecto, Sí. ¿Cómo creen que en términos administrativos o de política o de gestión podríamos tener un filtro más importante para que los padres no se expongan? Es decir, generar el sello del buen hombre. ¿Qué es el sello del buen hombre? Que puede sonar un poco ambiguo, no sé, pero un ejemplo que es padre que responde al régimen regular y responde permanentemente a la pensión alimenticia, que tenga una categoría en que no es que sea superior a los otros padres, porque la ley tiene que ser igual para todos, pero al menos que quien revise la pertinencia de una demanda tenga ese antecedente. Es que la solución no va a estar en si el padre es culpable o no culpable, si es buen papá o no es mal papá, no está allí. Es cómo hacemos que no lleguen a judicializarse. Y lamentablemente, te lo digo con todas sus letras, hay que quitar el lucro a abogados, psicólogos, curadores ad ítem y a toda una cadena. ¿Qué significa precisamente quitar el lucro? Explícame sobre los abogados y sobre toda esa cadena administrativa o de impartición de justicia. Yo te lo voy a decir, un abogado gana más en la medida que dura más el juicio. Exactamente. Y mientras más ataque genere. El acuerdo tiene poco valor en los contratos en general. Exactamente. Sí, pero yo creo que hay un tema más, Rodrigo, que Sí. que es un imperativo ético. Ética, total. Si tú eres profesional y te desempeñas valiosamente en cualquier industria, pero sobre todo cuando eres abogado y juras ante la Corte Suprema defender la ley, la verdad, ¿cierto? Y hacer justicia, la justicia ciega, ¿cierto? Pero estos tipos son inescrupulosos. Yo te diría, los abogados De que familia. están metidos en el ámbito de familia son unos tipos inescrupulosos porque además se coluden con Entre ellos. peritos psicológicos entre ellos y con, por supuesto, que después meten en esta Ecuación. triunvirato, en esta ecuación, meten a la curadora al ítem. Sí. Que- Ahora sí, con Y ahí todo va el a ir cuidado del viendo mundo, todo eso. Félix, porque lo que ustedes dicen en algún minuto podrán demostrarlo. Sí. La misma presunción de inocencia que pedimos los hombres, la pedirá el tribunal y toda la cadena. Es que la mejor está presunción de agregando. inocencia, José, es cuando tú eres acusado ante un tribunal de familia por La una prueba. medida cautelar y tú dices prueba. Si usted me está demandando a mí porque soy violento. Explícale a la porque gente acá- que es una medida cautelar en este caso. así Mira, de para simple. que la gente O pon un entienda caso en simple. Un caso simple. Tú eres casado, estás casado o vives, obviamente, con una mujer y te enfrentas a un proceso de separación y ahí A nace todo esto tengo un amigo que dice, ella en la casa es la que manda y después la que demanda. la que demanda. Obvio. es trágico Cuando para tú el decís, género. ¿Ah? Tú no, sabes con quién te casaste, pero no sabes con Nunca quién de te quién separaste. separaste. Para los Y dos acá- lados. Para ¿ah? los dos Sí, lados, para para los dos lados, para ¿no? ambos lados. No Y hay acá en género. el fondo, pero es ahí donde va un tema que lo hemos conversado bastante con los distintos actores de la fundación, es que el hombre por mucho tiempo cayó. Se El quedó hombre callado. por mucho tiempo
se quedó callado, compadre, de no ir a denunciar esa violencia psicológica que te hacían en la casa. Por vergüenza. Po. Porque Porque muchas en el veces yo he fondo, escuchado tú decís- mujeres que hablan de violencia económica, psicológica. Todas esas violencias, a ti se va... Pero persona el va hombre a está Carabineros, llamado a resistir esa El weá. hombre está llamado a A resistir, resistir, cómo no, ir a claro. denunciar que me están haciendo violencia psicológica. Y hoy día yo llamo a todos los papás, incluso lo que nos puede estar escuchando, o hombres que están ahí, anda y denuncia, anda a Carabineros y di que tú eres Exacto. víctima de violencia psicológica. Si esto no es solamente para las mujeres. Obvio. Y el tema que lamentablemente nuestro género, por mantener la paz, por mantener la armonía, por obviamente cuidar la familia, tú vas normalizando a lo largo de los años lo que no es normal. Oye, Félix, Y finalmente terminas denunciado como violento psicológica, violencia Rodrigo, económica. basado en eso, ¿ustedes creen, yo creo que la respuesta es sí, pero cree que existe una relación de negociación entre lo que uno puede demandar por régimen regular o por algún tipo de abuso para tener una preventiva o una cautelar para separarte de los hijos para poder lograr algo en lo que es la pensión alimenticia, que es el régimen económico? Es que yo creo que son dos temas distintos. Son temas distintos, lo temas- sé. son demandas distintas. Son demandas distintas, pero Pero eso hay no quiere muchas decir que que una manipulan- no puede, que una es un factor de manipulación sobre la otra. Totalmente. Pasa mucho Amedrentamiento. eso. Amedrentamiento. Exacto. Es decir, A oye, ver. te voy a dejar en pelota, así que... A ver, yo creo que... O al revés, te voy a por dejar eso sin partí niños, por así el- que págame más. Por eso partí por el lucro. Yo creo que todo se sustenta tras un divorcio en plata. Finalmente, si tú me decís plata, porque la señora demanda en el fondo una cantidad X económica para mantener su estándar y para que los niños puedan seguir adelante. Sí, pero ojo que no hay que olvidar que cuando tú haces la demanda es por la necesidad alimentaria de los niños. Exacto, eso es lo que quería ir. ¿Y dónde Allá. está el problema? Que muchas veces los padres involucrados abultan un gasto que no es. Por ejemplo, si tú tienes un niño en edad escolar que tiene la 10 años, 10 años. 10 años, Ya. ¿cierto? Sí. Viene en quinto básico. viene el peritaje social y le hace el cálculo de cuánto gasta el niño en vestuario, en alimentación. La mayoría de las veces nuestros hijos son carga de nosotros, la ISAPRE, Sí. ¿cierto? Y a eso le va sumando, no sé, pues diversión. Pero una persona... Hay recreación, recreación, transporte, alimentación, vestuario, salud, vacaciones. educación. En el fondo, un conjunto de cosas que te dicen, mira, de acuerdo a la realidad económica de tu hijo, se calcula que esto es tanto, ¿cierto? Pero ahí está que la ley dice que puede llegar a ser hasta el 50% del ingreso del padre. de tu renta como padre. Y tú dices, Ahí se aprovechan. Po. ¿y qué pasa con la mamá? No, que la mamá no trabaja porque ha estado en la casa todos estos años cuidando a los niños y por tanto eso es el trabajo. Sí, es muy valioso. Y ahí Pero se es genera una una- compensación cuando se comprueba. Claro, pero ojo que es un acuerdo entre personas que decidieron cuidar a un niño, Exacto. procrear a un niño y estar allá. Nadie uno se lo trabaja. impuso. Porque tú no estáis jugando a las bolitas ni tampoco estáis jugando en el casino, hijo. Te andáis sacando la cresta del lomo trabajando para mantener la casa. Po. Y alejado de tu hijo Y también. alejado O de sea, siempre en la medida de que haya un acuerdo, aunque parezca consuetudinario, pero entre las partes está bien. Miren, lamentablemente este tema Da pa' da para mucho. Vamos a tener otro espacio acá en como día lunes. Perfecto. Le Extraordinario. agradezco un montón, chiquillos, No, por te la agradecemos contingencia, a ti. Gracias, por la sabiduría y además por la causa que están enfrentando. Así que nosotros nos vamos a un corte comercial. Muchas gracias, Félix Rodrigo, Muchas para gracias, volver José. con Andrea Álamo, un emprendedor de la electromovilidad. Electromovilidad. Buena. Muchas gracias.